Bueno, nuevamente buenas noches. Seguimos en el avance del estudio en esta vigilia, donde cantamos, oramos y también aprovechamos el tiempo para estudiar. Vamos a estudiar un tema que creemos que es de suma importancia, que es la fe de los mártires, utilizando el capítulo 2 del conflicto de los siglos, y entramos en la parte que dice defendiendo los principios y la doctrina. En el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 13, dice lo siguiente: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, la palabra amor de la que habla Pablo aquí es el amor ágape. El amor que está dispuesto a darlo todo, a entregarlo sin esperar nada a cambio. Y esta expresión, en este contexto, es la manera como Cristo expresó su amor para con la raza caída, para con nosotros. No es el amor filial, fileo, sino es el amor ágape, un amor que se fundamenta en la razón, en los principios. Sigue diciendo, el conflicto de los siglos, página 43, capítulo 2. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Bueno sería para la iglesia y para el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha olvidado, la iglesia se ha apartado. La iglesia se ha alejado de los principios y hoy el mundo la ha absorbido. El mundo y la iglesia necesitan el testimonio de hombres afianzados, de un pueblo afianzado en la doctrina. Interesante. Sigue diciendo, nótese hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Y aquí es donde el mundo, la iglesia ha caído en el error que al mirar que las doctrinas ya no son importantes, entonces se abren las puertas para que miles de personas entren, pero no convertidas, sino simplemente convencidas. Y entran a asumir un estilo de vida que honestamente no es el estilo de vida que Cristo exige de aquellos que aceptan seguir a Cristo. Y dice entonces que hay un contraste bastante alarmante y es referente a la doctrina. ¿Por qué persiguieron y mataron a los reformadores? Por la doctrina. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Por la doctrina. ¿Por qué murió Cristo? Por la doctrina, por predicar y sostener la verdad y por vivirla. Ahora sigue diciendo, semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los falsos engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles por parte de miles y millones, por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Escuche bien, sigue diciendo claramente, semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás. ¿Qué es lo que fortalece las manos? Aquí está, que hay un olvido de la doctrina. Hay un mensaje que no está fundamentado en la sólida fe adventista. Y dice entonces que esta dice semejante degradación del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los falsos engaños que en otro tiempo eran rebatidos, confrontados por los fieles que exponían la vida,
para resistirlos. Encuentran ahora, ¿qué dice? Encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que está recibiendo ahora aceptación? La idea de que no se necesita la doctrina antigua. Y es así como vemos que los cristianos, los adventistas, han renunciado a los principios fundamentales de su fe. Han renunciado a los 7 pilares y han creado otros pilares que son teorías y conjeturas utilizando la Biblia y el Espíritu y profecía. Qué tristeza, ¿no? Es una tristeza, hermanos, cuando podemos darnos cuenta de lo que Satanás está haciendo. Pero peor, de lo que los cristianos de este tiempo están haciendo. Se están y se han afiliado con el gran engañador. Se han afiliado con el carácter de aquellos que despreciaban la verdad y a los que llevaban la verdad. Al perder la doctrina, ¿qué se pierde? La identidad como cristianos. ¿Qué puede identificar a la iglesia protestante hoy con la iglesia reformadora? Nada. Porque los reformadores vivían apartados del mundo. Los apóstoles no practicaban sus costumbres. Los cristianos, los reformadores y los apóstoles vivían la verdad. Eran sencillos y humildes, pero eran cimentados en la doctrina. Pero desgraciadamente ya no se ve eso. Dicen ser protestantes, pero ¿contra qué protestan? Si lo único que los hace ser peculiares es la doctrina. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no agradará mi alma. Ahora la pregunta es, ¿qué significa vivir por fe? El que ha sido justificado de sus pecados vive por la fe en Cristo, vive obedeciendo a Cristo, vive dependiendo de Cristo, vive cimentado en Cristo. Y especialmente cimentado ¿en qué? En la doctrina. Porque el justo es una persona que ha aprendido a hacer justicia. Es una persona honesta, que no es grosera, no es imprudente, es una persona que no le roba a nadie, es una persona que no ataca a su prójimo, es una persona que no codicia lo de su prójimo, es una persona que es defensora y fiel, respetuosa de la doctrina que ha recibido. Y si ha sido justificado, el justo no vive en pecado, porque dice, el justo vivirá por la fe. Y quien ha sido justificado es el quien ha reconocido que está en pecado y abandona el pecado para ser guiado y guardado, dirigido por Cristo. Y alguien que es justificado no debe de practicar el pecado. Es posible que tenga choques, que caiga, sí, pero no son planes de caer en pecado. Son descuidos que se dan en el proceso. Ahí se aplica, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le está hablando? A los que son justificados del pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces es interesante, hermanos, ver que alguien que es justo es porque fue justificado del pecado, no en el pecado. Y hoy vemos desgraciadamente al mundo religioso que se justifica en el pecado y sigue viviendo en el pecado porque nunca salió de él. Así que aunque profesan seguir a Cristo, no es a Cristo el que siguen, porque han dejado la doctrina pura que los diferencia y los distingue como pueblo peculiar. Contraste con lo que se vive hoy y se vivió antes. Hebreos 10:39. Pero nosotros, dice Pablo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fe para preservación del alma.
Entonces Pablo dice que el justo por la fe vivirá y que el justo no retrocede. ¿Qué significa retroceder en la fe? Apartarse de los principios, dejar de vivir separado del pecado y empezar a vivir una vida acariciando lo que un día aborrecí. El apóstol Pablo, y bien encaja esta palabra, dice, si habiendo sido heraldo para otros, no vaya a ser que yo venga a ser también destruido después de llevar a otros a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo renegué, rechacé y condené el pecado, no vaya a ser que yo me pierda ahora por acariciar ese mismo pecado. ¿Sí ve? Porque dice, si las cosas que destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar, transgresor me hago, culpable. Por eso dice Pablo, pero nosotros somos de los que no retroceden para perdición. Quiere decir, avanzan, no se apartan de la verdad. Esto hicieron los reformadores. Se mantuvieron firmes, aún su vida en peligro, no escatimaron perderla por guardarse o por evitar la cárcel y la tortura. Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A quién le está hablando Pablo? A los que han sido justificados del pecado. Contextualmente, porque Pablo dice, más el justo. ¿Quién es el justo? Quien ha recibido la justicia imputada de Cristo y ha empezado un proceso para recibir la justicia impartida. La justicia impartida no se recibe de una. Empieza, pero termina hasta que Cristo venga, porque es el proceso de santificación. Y la santificación es un proceso es un proceso que va hasta que Cristo venga. La santificación es un proceso de disciplina donde yo me acoplo a las normas y me voy apartando del pecado. Pero sin embargo nos dice, aún un poquito ustedes, los que viven por la fe, los que han sido justificados, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es el que ha de venir? Cristo. Y no tardará. Ahora, si Pablo en sus días, todavía no era el año 100, no era el año 100 cuando Pablo dijo esto, de la era apostólica, y ya Pablo hablaba diciendo, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y cuántos años han pasado desde que el apóstol Pablo dijo esto hasta este tiempo? Imagínense, póngale del año 100 al año 100 al año 2000. Imagínense, serían 1900 años. 1900 años. Y póngale 1926 años que Pablo dijo esto. Y no era para su tiempo. Ahora imagínense ahora. Debería cobrar esto valor y vigencia para nosotros, pues nos hallamos en el tiempo del versículo. Claro, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar, dice la mensajera. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba a la paz del pecador. Tremendo. Odiaban a los apóstoles porque ellos tenían un estilo de vida que no todo mundo tenía. Lo que ellos mostraban era raro. Y desgraciadamente hoy vemos, hermanos, que son pocos los que viven el estilo de vida cristiano genuino. Pocos son los que respetan al Señor y guardan el sábado como debieran. Pocos son los que están dispuestos a honrar y guardar los mandamientos. Pocos son los que tienen una experiencia con el mensaje. Pocos son los que incorporan el carácter de Cristo en su vida. Tristemente es así, hermanos. Aunque pocos en número, escasos de bienes,
sin posesión ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y su doctrina. Tremendo, porque está diciendo que la conducta firme, férrea de estos hombres producía miedo en los enemigos de la verdad, porque vivían una verdad tan pura, eran tan decididos, se habían sembrado en la verdad y la habían sembrado en su corazón, que la verdad había echado raíz y sus raíces habían arropado todo su cuerpo físico y habían agarrado toda su mente. Por lo tanto, ellos eran esclavos de la doctrina, en buen sentido. Cristo dominaba a estos cristianos, el Espíritu Santo dominaba su pensamiento. Así tenemos que llegar a ser nosotros. Si nosotros queremos ver el rostro de Cristo para vida eterna, tenemos que ser como ellos, en disposición, en actitud, en amor y en carácter. Si no lo hacemos, desgraciadamente nos tendremos que ver enfrentados a la dolorosa y triste realidad de ser separados de Cristo. Y todo el esfuerzo que hayamos vivido no habrá valido la pena. Más bien, debieran de irse al mundo, porque no tendría sentido de ser cristianos. Buscamos a Cristo porque queremos cambiar, porque estamos cansados de seguir esa vida, porque no queremos la rutina, porque no queremos seguir haciendo lo que el resto del mundo hace. Pero para buscar a Cristo y seguir haciendo lo mismo, es mejor que me amarre una piedra de molino en el cuello y me tire al fondo del mar y que me pudra en lo profundo del océano. Porque entonces vendría a ser un mal testimonio y un insulto a la obra que Cristo con su sacrificio, con su entrega y con su sangre realizó y la ruta que nos marcó. Uno quisiera, hermanos, realmente a veces meterle al cristiano el estilo de vida. Y alguno dirá, hermano José Amer, es que usted nunca ha pecado. Claro que he pecado. Claro. Porque alguno dirá, hermano, y si usted ha pecado, ¿por qué habla así? Porque he reconocido mi maldad y siento en el Señor que quiero cambiar. Me he dispuesto, sí, el diablo me va a presentar más tentaciones, pero entre más convencido esté de mi pecado, menos posibilidades tengo de caer. Entre más esté agarrado de Cristo y vea a Cristo como mi solución y lo viva en mi vida, menos posibilidad tengo de escuchar a Satanás. El problema es que empezamos a justificar, yo soy humano. Cristo conoce el corazón, yo soy pecador, y no queremos salir de ahí, justificando el error. Ahora sigue diciendo, por eso los odiaban a ellos los impíos. Impío significa sin ley, vivir sin respeto a los mandamientos de Dios, pero el impío no es reconocido por la ley de Dios. Porque la ley no puede reconocer a quien se vuelve violador, transgresor y asesino de los principios del cielo. Cada vez que se violan los mandamientos, estamos asesinando a Cristo. Estamos pisoteando al Señor y tirando por el suelo su sacrificio. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. O sea que los impíos son descendientes de Caín y van a tener la misma suerte que Caín. Y los que son justos serán como Abel y sus sacrificios serán aceptados. El Señor se agradará de sus acciones
y del ofrecimiento de la ofrenda que le ofrecen, porque será una ofrenda pura, no mezclada de pecado, no con mancha, sino una ofrenda genuina, tierna y agradable. Pero por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban liberarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Tremendo. Tristemente, este es el cuadro de personas que conocieron la verdad, de personas que cerraron su corazón y declararon objetivo militar a aquellos sinceros hombres y mujeres que vivieron, conocieron e incorporaron a Cristo en su vida. Y hoy vemos que pocos quieren incorporar a Cristo en su corazón. Pocos quieren renunciar a sus gustos predilectos. Pocos están dispuestos a morir. Y alguno dirá, hermano, pero es que usted habla mucho de morir. Pero ¿y qué más nosotros nos va a tocar? ¿De qué podemos hablar? ¿De que vamos a tener las delicias celestiales en la tierra? ¿Cuándo? El privilegio de morir es una bendición. Y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por lo que creemos. Si aquellos hombres que los clavaban en la estaca y ellos cantaban y los curas y personas que lo veían decían, no puede ser cierto, nadie muere por una mentira, y en el acto personas se convertían y tomaban el lugar que ellos dejaban vacíos. El pueblo de Dios de hoy debe y tiene la obligación de tomar el lugar de estos hombres, de continuar la misión de ellos, la misión que con su vida marcaron, que con su sangre, hermanos, señalizaron por donde nosotros tenemos que andar. Pero es por ese mismo motivo, oiga bien, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante por su egoísmo y por su corrupción. Tremendo, hermanos. ¿Por qué se levantan contra el mensaje y contra los mensajeros? Porque a pesar de los defectos de carácter de los que predican, conservan el temor de Dios. Y están en el proceso de crecer, y como están teniendo el temor de Dios, quieren que los oyentes lo tengan. Quieren que el resto del pueblo viva una experiencia al lado de Jesús. Pero sus pecados y su impiedad son un testimonio de que nunca han creído en Dios, y de que si se descuidan, nunca lo recibirán. ¿Cuándo vio usted a un cardenal arrepintiéndose cuando estaba quemando a un reformador? Era la gente del vulgo que se arrodillaba cuando ellos, cantando, quemándose, daban gloria a Dios. Pero hoy muchos se arrodillan al diablo. En vez de ser convencidos por la vida de aquellos hombres, se convierten en los que condenan su estilo de vida. Y crucifican a Cristo en la persona de sus discípulos. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Tenga mucho cuidado cuando usted y yo nos ensañemos contra un siervo de Dios.
que trata de vivir la verdad en este tiempo y enseñarla como Dios lo manda. Cuidado con señalarlo, porque es posible que nos estemos condenando nosotros mismos al condenar al inocente. Porque todos estos hombres eran inocentes de los juicios y acusaciones de los asesinos. Pero los asesinos que merecían la muerte condenaron a los que merecían vivir. Pero cuando Cristo venga, los que fueron condenados que merecían la vida, ahora ellos condenarán a los que merecían la muerte. Y se tomaron la vida de los hijos de Dios. Gozaron de la vida que merecían gozar estos hombres, pero ahora ellos padecerán por sus malas decisiones. ¿Cómo pues puede llamarse evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título príncipe de paz. Tremendo. Pero Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino espada. ¿Cómo puede entenderse que Cristo es el príncipe de la paz? Solamente la paz se halla en el acto de alguien que obedezca, de alguien que se someta a los requerimientos y que esté dispuesto a darlo todo por hacer, por amor, lo que la persona a quien ama le manda. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Qué hermoso, hermano, lo que los ángeles cantaban. Y dice que no fue solamente uno, dice que fueron varios que aparecieron, hermanos, varios que glorificaban a Dios, dando los ángeles testimonio de que el niño era hijo de Dios. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. No vine a traer paz sino espada. Porque el evangelio es una espada. Porque el evangelio es una espada que entra y parte, es una espada que divide. El mensaje que Cristo trajo era un mensaje diferente a lo que los fariseos predicaban. El mensaje que Dios le dio a los reformadores era un mensaje diferente a lo que los prelados, curas y papas predicaban. Y como este mensaje invitaba a la gente a no seguir honrando a la bestia ordenó matarlos. Y hoy, como el mensaje ordena hacer una separación para no seguir adorando el error, la orden es mátenlos. Tristemente, hermanos. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. El evangelio es un mensaje de paz. ¿Para quién? Para los que están perturbados en contiendas en la mente. Cuando el evangelio llega, el evangelio trae paz porque desarma el corazón y hace que el pecado se vaya de nosotros. Porque el evangelio nos dice cómo soltarlo. Por eso es un evangelio de paz. El conflicto de los siglos, página 44, capítulo 2. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, derramaría armonía y dicha por toda la tierra. Amén. Pero ¿por qué no derrama sino mundanalidad, apostasía y paganismo? Porque el evangelio que se vive hoy está desprovisto de los principios del primero que dio su vida para salvar a la humanidad.
Y hoy tristemente se vive un evangelio sin Cristo, donde se quieren las bendiciones de Dios, pero no las bendiciones que son el sufrimiento por buscar el reino de Dios, sino las bendiciones que son añadiduras. Y han convertido en bendición las añadiduras y los sufrimientos de bendición en una condenación. Por eso hoy hay un sistema religioso pagano, el cristianismo secularizado, paganizado, porque los principios han desaparecido de sus mentes. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros, pero el mundo en su mayoría se hallaba bajo el dominio de Satanás y el enemigo más encarnizado de Cristo. ¿Cómo se hallaba el mundo? ¿Qué significa que el mundo estaba en manos de Satanás? Significa que el mundo estaba oscuramente, su mente no tenía discernimiento, sus ojos no veían porque estaban llenos de tinieblas, las costumbres, los remordimientos, rencores, resentimientos, los odios, la vanagloria, la codicia, el amor al dinero, el amor al mundo, el amor al adulterio, el amor a las bestialidades que el pecado hace que el hombre produzca. Y sigue diciendo, el evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con los hábitos y deseos y por esto se rebelan contra el mensaje. Tremendo, hermanos. Cuando a alguien se le presenta el mensaje y es descubierto en su pecado, si no es genuino, guarda silencio, se retira y prepara una emboscada para darle duro y matar al mensajero que Dios envió. Porque considera que el mensaje le es una piedra de tropiezo. Entonces no puede ser paz el mensaje para quien no está dispuesto a renunciar al pecado. Por eso Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada. Porque el evangelio, el mensaje, la doctrina es una espada que corta el pecado del pecador y lo separa de lo malo y le enseña un estilo de vida diferente. Ahí solamente la espada se convierte en paz. Porque lo que nos perturba es la oscuridad del pecado. Y sigue diciendo, y por esto se rebelan contra el mensaje. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Entonces la pregunta es, ¿qué creen los cristianos que al seguir a Cristo les va a venir? Cristianos que no son probados, que todo el tiempo es bendición, bendición, me va bien. Cristianos que no piensan en Cristo, sino en su familia, en sus hijos, en su casa, en su dinero, que piensan en todo, menos en Cristo. Cristianos hipócritas, falsos, llenos de mentiras, arropados por los demonios. No reconocen los requerimientos del mensaje. Entonces el Salmo 19 no tiene cabida ni la ley para ellos cuando dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra conversión es el acto de coger algo y empezar un proceso doloroso de quitar la escoria, las escamas, lo que cubre, que no permite ver el material en bruto que sirve para hacer algo bueno. Y Cristo, el evangelio tiene que quitar todo eso. El mensaje, la doctrina quita todo eso. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta. Cuando la ley de Jehová es perfecta, toca el corazón imperfecto, lo perfecciona. Por eso dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Cuál es la buena obra? De empezar a quitar la basura, de separarnos del pecado, de darnos fuerza, de mostrarnos lo bueno y de decirnos qué es lo malo.
la ha de terminar hasta que Cristo venga. ¿Y quién es el que comenzó la buena obra? El Espíritu Santo. Esta obra se tiene que llevar a cabo hoy y aquí, hoy y en mi vida. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que traen consigo, el evangelio se llama un evangelio de, ¿cómo se llama? Un evangelio de espada. Porque solamente la espada con filo puede cortar. Puede cortar lo que me conecta al pecado. Lo bueno es que esa espada no solamente corta, sino que cauteriza para que no haya más unidad con el mal. Pero esto solamente pasa en la conciencia de alguien que sienta la necesidad de querer ser diferente, que esté dispuesto a ser raro, a vestirse de los principios eternos. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces, tenemos un problema. Y sigue diciendo el Salmo. Los mandamientos de Dios son, ¿cómo es? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son, ¿cómo dice? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y el testimonio de Jehová es justo, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Cuando el hombre anda en oscuridad, no tiene luz para ver. Jesús dijo, tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan, porque no hablan lo correcto sino la peste. No ven lo bueno sino lo malo. Tienen mente y no entienden, oídos y no oyen, porque están incircuncisos. O sea, los oídos no han sido transformados, porque su corazón es irregenerado. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles, imagínense eso, permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y más puros sean afligidos y atormentados por el cruel periodo de aquellos. ¿Qué es lo que hacen algunos cristianos entonces, hermanos? ¿Qué es lo que hace la mayoría de los cristianos? ¿Qué fue lo que hicieron los cristianos para que la apostasía empezara? Se cansaron, se quejaron de que le iba bien a otros y a ellos no. De que por qué Dios los dejaba padecer tanto, de que Dios no los amaba, y terminaron doblegándose a Roma. Lloraban porque el pecado les era quitado y creían que en el mundo había algo más importante que lo que Cristo les ofrecía, y se aferraron de tal manera que perdieron su confianza en Dios. Y así hoy está pasando, hermanos. Es una triste tragedia la que vemos hoy. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? ¿Pero por qué lo dicen? ¿Por qué nos dejas padecer, Señor? ¿Por qué nos dejas sufrir? Mira que te hemos seguido, mira que hemos hecho esto. Y entonces es posible que voy a citar el texto de Mateo 7, 21 al 23. Porque muchos dicen, Señor, Señor, pero no guardan los mandamientos de Dios.
Hacer la voluntad de Dios equivale a guardar los mandamientos, porque la expresión, el que dice Señor, Señor, y no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es la misma palabra que se utiliza para decir que no guarda los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Y es la misma expresión que dice, vosotros permaneceréis en mi amor si guardareis los mandamientos de mi Padre, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La misma expresión que dice en primera de Juan 2:4. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es tal y mentiroso, y la verdad no está en él. Tristemente, hermanos, tristemente, es la triste realidad. Escuche bien. Y dice, es una cuestión que no nos incumbe. Es la pregunta, ¿cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder infinito tolera tanta injusticia y opresión? La respuesta es, a nosotros no nos incumbe preguntarle a Dios por qué permite eso. Más bien, no es nuestra obligación estar dispuestos a vivirlo, porque esa es la orden, padecer por amor a Cristo. Y si no padecemos, ¿cómo se puede probar nuestra fe? ¿Cómo puede purificarse nuestro amor? Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de su providencia. ¿Qué hicieron los discípulos después del año 100? Se cansaron. ¿Y qué hicieron? Hicieron concesiones con el paganismo y se paganizaron y crearon una religión pagana, y fue un oprobio y ha sido un oprobio para la causa de Cristo. Tristemente. ¿Qué hicieron los cristianos hoy? Para no padecer persecución se unieron a Roma e hicieron tratos y concesiones con ellos. Y ahora ya no son secta, ya no son bichos raros, ahora son iguales cristianos, hijos de Dios. Ahora no se le llama secta, sino ahora sí son iglesias. Cuando antes eran rechazados por los católicos y evangélicos, ahora son aceptados y abrazados y comen en el mismo plato. Tirando por el suelo la historia y la vida de sufrimiento que estos hombres vivieron. Tirando por el suelo el carácter santo y expreso de lo que los hijos de Dios deben de vivir. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en los días de prueba y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, ¿no es el siervo mayor que su Señor? Si a mí han perseguido, si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué le van a hacer? Pues también le van a hacer lo mismo. Si al Hijo de Dios, al Hijo, al Eterno, al que tenía poder, lo mataron, ¿qué van a hacer con los que siguen a Cristo? Ahora, el que quiere gozar y ver días buenos, en su propia opinión, no siga a Cristo, siga viviendo en el mundo, viva una religión sensacional. Pero los que quieren ver días buenos y gozar la eternidad, estén dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y a padecer y a sufrir por amor a Cristo. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos podría sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura, el martirio, no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa. Entonces muchos de nosotros pasamos una cosa y, ay Señor, cómo estoy sufriendo.
Ay, hermano, usted no sabe lo que a mí me está pasando. Ay, hermano, mira, me pasó esto. Y cuando uno va a revisar por qué le pasó lo que le pasó, se da cuenta que Cristo no tiene nada que ver con él. Se da cuenta que sus malas decisiones apartadas de Cristo le han generado su problema. Y tienen el descaro de decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ay, Señor, gracias. Gracias porque me vas a consolar. Cuando su sufrimiento es causado por su terquedad. Él no se olvida de sus hijos, ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sean engañados con respecto a ellos. Yo no sé realmente los cristianos, le voy a decir la verdad, es que no alcanzo a entender si son cristianos, no sé ni qué son. Yo, por ejemplo, José Amer, no me siento un cristiano, me siento un embrión. Yo me siento una formación de cristiano, no un cristiano terminado, porque todavía me faltan muchas pruebas, las cuales debo de enfrentar con ayuda de Dios, y debo de salir victorioso si quiero llegar a ser reconocido como un verdadero cristiano, hijo de la redención al final de los tiempos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y para que por su ejemplo otros queden convencidos de la fe y la santidad, de que la fe y la santidad son realidades. Y finalmente, para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Tremendo. Debe de ser nuestra fe inquebrantable, nuestra disposición a obedecer y a mantener íntegros y puros los requerimientos de Dios, lo que ha de condenar a este mundo, como Noé condenó al mundo antediluviano por su fidelidad y ejemplo a las órdenes que Dios le dio y al quien dio las órdenes que recibió. Tremendo, hermanos. Salmos 37:1. Interesante lo que dice, hermanos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántos cristianos hay? Como quisiera yo vivir como aquel tipo. Él se burla de Dios, no da diezmo, no da nada, y mira, no se enferma, no pasa nada. Oiga, qué tristeza cuando nosotros tenemos esa actitud. Perdemos la identidad de lo que hemos profesado. No tenemos sentido de pertenencia, no tenemos lógica, no tenemos verdaderamente conocimiento de Dios. Qué desgracia somos para el evangelio de verdad. 2, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Mire lo que Dios le está diciendo. ¿Para qué envidian las riquezas y las codicias de ellos? Eso lo que está diciendo es que ellos son como la hierba que hoy está verde y mañana se seca. Y la hierba seca, ¿qué le sucede? Se quema. Y se quemarán sus empresas y todo lo que tienen, por cuanto desecharon la única oportunidad de salvación, al Dios de la eternidad, al que le dio las riquezas. Conflicto de los siglos, página 45, capítulo 2, dice: Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él. ¿Qué dice? Y si Dios permite esto, hermanos, ¿por qué yo codicio lo que tienen ellos? Al codiciar sus bienes, estoy codiciando su estilo de vida. Y Satanás, al escucharlo, me lo ofrece. Y muchos son llevados
al camino y al terreno encantado de Satanás y renuncian a los principios de Dios y a Dios para moldarse y vivir como ellos, porque no creen que habrá una mejor resurrección. Para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Eso significa que Dios es tolerante, paciente para tolerar la maldad y tener que presenciar los cuadros más desagradables que el hombre produce. Tremendo, hermanos. Mira lo que sigue diciendo aquí. La antepenúltima. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Me hace acordar, y esta es la plaga con la que Jehová herirá a todos los que pelearon contra Jerusalén. La lengua de ellos se les deshacerá estando en su boca y en sus pies. La carne se les caerá y sus ojos se les caerán de su cara, estando vivos. Qué terrible sentencia, hermanos. Qué condenación tan terrible que le espera a aquellos que se rebelan contra Dios y pelean contra su pueblo. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Regocíjate, Israel. Regocíjate, Israel, porque hay esperanza para ti, Israel. Regocíjase, hijos de Jacob, porque el Dios de Abraham hará justicia para ustedes. Regocijaos, hijos de David, porque la recompensa de los justos está cerca. Regocijaos, pueblo peculiar de Dios en los últimos días, porque tenéis la fuerza en un Dios que padeció y vivió en nuestro lugar y ganó la victoria, para que todos los que dependan de él y de su dirección y fuerza puedan gozar de esa victoria con el amén. Bendito sea Dios, hermanos. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué dice la mensajera que va a haber? ¿Y quiénes son los que van a perseguir? Los mismos que andaron con nosotros y comieron con nosotros, los que escucharon los sermones, los que un día entregaron su vida creyendo en esta verdad, pero la vendieron. ¿Por qué por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Y todavía se atreven a decir que los estamos juzgando injustamente, que los estamos condenando sin razón, que nos creemos que somos más sabios que Dios, cuando el mismo Dios les da el camino y la sentencia que van a tener si no escogen. Tremendo. Y por último, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Qué desgracia, hermanos. Qué cita tan tremenda, hermanos. Cómo el Espíritu Santo a través de esta mujer nos dice hoy que la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles.
Por eso la humanidad está perdida, porque los que un día conocieron se han perdido, se han separado de los principios. Y como se separaron de los principios, el Espíritu Santo se apartó de ellos, Dios se apartó de ellos. Y por eso no hay más sino sequía y ceguera espiritual en muchas de las iglesias que hoy están en esta tierra. Y muy triste porque hasta muchos de nuestros familiares están en esa condición. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia, hermanos. Es una desgracia, es una expresión de decadencia completa, degenerada del pecado. ¿A dónde nos ha llevado el despreciar a Cristo? El ser igual al mundo y querer ganar al mundo con métodos del mundo nos ha llevado a separarnos de esto. ¡Qué vergüenza! Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Es una desgracia, hermanos. ¡Qué desgracia! Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tremendo testimonio que debemos nosotros reavivar hoy. Y como resultado en el 47 dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los discípulos vivían todo esto. Cuando a un servidor le toca tocar estas cosas me da tristeza, hermanos. Me embarga de mucha nostalgia mi corazón. Y quisiera decirle al Señor, como le dijo Jeremías, Señor, haz que mis ojos se conviertan en manantiales de agua, para que pueda llorar por el remanente de tu pueblo, Señor. Es como un padre que es duro de corazón y su madre, y ya no se apiadan de su hijo. ¿Pero por qué? Porque su hijo destrozó y pisoteó tanto el corazón de sus padres que lamentablemente sus padres ya no pueden botar una lágrima más por ellos. Y dolorosamente tienen que dejar que sean destruidos y paguen las consecuencias por la penalidad de su error. Pero hay esperanza para Israel. Oh Israel de hoy espiritual, regocíjate, porque tu rey está a las puertas. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos regale un lugarcito en esta tierra para poder vivir el cielo en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, a esta hora le damos gracias, Señor. No tenemos palabras. Reconocemos que nos hemos apartado, que nos hemos desviado. Reconocemos, Señor, que hemos sido autosuficientes y sabios en nuestra propia opinión. Qué dolor, Señor, embarga el corazón de Cristo al ver a los que profesan ser su pueblo haciendo cosas que lo entristecen y que tiran por el suelo el testimonio santo que Cristo levantó con su propia sangre en esta tierra. Al ver hacia aquel lugar de la calavera y contemplar aquel nazareno levantado en un madero, llorando y botando lágrimas de sangre, diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Decimos,
Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Hemos actuado por ignorancia, Señor. Como pueblo hemos hecho lo malo. Hemos violado sus mandamientos, Señor. Nos hemos apartado de sus requerimientos. Somos violadores del sábado. Pisoteadores de los preceptos divinos que los ángeles se deleitan en obedecer. Hemos hecho impiedad y hemos hecho lo malo, Señor. Y suplicamos su perdón. Sálvenos. Sálvenos, Señor, porque somos suyos. Y no tenemos a quien acudir, Señor. Por favor, sálvenos, Señor. Salve a su pueblo. Sálvelo, Señor. Aquel que costó la vida del Hijo amado. Por favor, no permita que se pierda, Señor. No permita que su nombre sea blasfemado y que su nombre sea pisoteado y las demás naciones, Señor, se burlen. Por favor, por misericordia, Señor, descienda y ayúdenos. Ayúdenos a dar un buen testimonio, Señor, y que el mundo pueda reconocer que hay un pueblo que le ama y que está dispuesto a morir por usted y a guardar sus mandamientos, Señor. Oh Padre, gracias. Te rogamos que nos levante con su bendición, Señor. Y si es su voluntad, límpienos del pecado, porque lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, bendito sea Dios, hermano. El Señor nos bendiga a esta hora.